¿Alguna vez te has detenido a pensar si cuando reclamas tu derecho a la libertad, estás invocando un derecho humano, un derecho fundamental o simplemente algo que te pertenece por naturaleza? A primera vista parecen sinónimos, etiquetas intercambiables en el discurso político o social. Pero, ¿y si te dijera que dogmáticamente no son lo mismo? ¿Y si esa pequeña diferencia técnica fuera la clave para entender cómo el Estado nos protege? ¿O nos falla? Es una distinción fascinante. Vivimos rodeados de estos términos, los escuchamos en las noticias, los leemos en Twitter, pero rara vez nos detenemos a diseccionar su ADN. Hoy vamos a desentrañar esa estructura. No solo vamos a hablar de qué son estos derechos, sino de sus contradicciones reales, desde la eutanasia y el derecho a morir dignamente, hasta la paradoja de la igualdad, donde a veces, para ser justos, hay que tratar a las personas de manera desigual. Exacto. Y prepárense, porque vamos a tocar fibras sensibles, la ineficacia del sistema penitenciario, la polémica ley de femicidio y esa eterna pregunta de cuándo comienza realmente la vida. Bienvenidos a un episodio cargado de teoría, pero sobre todo, de cruda realidad jurídica. Empecemos por el principio, o mejor dicho, por la confusión general. Sustancialmente, solemos decir que derechos humanos, fundamentales y naturales son lo mismo. Esos derechos universales, indivisibles, que tenemos por ser personas. Pero, tú mencionabas esa diferencia dogmática. ¿Dónde trazamos la línea? La línea está en el dónde están escritos. Piénsalo así. Los derechos naturales del hombre vienen del iusnaturalismo. Son esos derechos que tienes simplemente por ser un ser humano, una especie superior en la naturaleza. No necesitan un papel, no necesitan una firma. Son innatos. Son tuyos por diseño divino o natural. Correcto, es la base filosófica, pero luego damos el salto a lo que llamamos derechos humanos. Aquí la clave es la historia post-Segunda Guerra Mundial. Cuando el mundo vio los horrores de la guerra, se dijo, necesitamos poner esto por escrito a nivel global. Así nacen la Carta de las Naciones Unidas y las convenciones internacionales. Por tanto, cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos técnicamente a los que están plasmados en pactos y convenciones internacionales. Y ahí entra la tercera categoría, los derechos fundamentales, que es básicamente cuando ese derecho humano aterriza en casa. Cuando la Constitución de un país toma ese derecho y lo blinda internamente. El derecho a la vida es un derecho humano en el Pacto de San José, pero es un derecho fundamental cuando lo lees en la Constitución. Es el mismo derecho, la misma esencia, pero con un apellido distinto según el documento que lo protege. Es curioso, ¿no? Porque al final la protección debería ser la misma. Pero esa distinción dogmática es vital para los abogados. Ahora, más allá de los nombres, lo que realmente define a estos derechos son sus características. Y aquí es donde la teoría choca con la realidad. Se dice que son universales, indivisibles, interdependientes. Detente ahí un segundo. Indivisibles. Eso suena muy bonito en el papel, significa que no puedes tener unos sin los otros, que todos valen igual. Pero, seamos honestos. En la práctica académica y legal, siempre los estamos clasificando. ¿No es eso una contradicción? Ese es un punto crucial, y hay que aclararlo. Clasificar no es dividir. No estamos partiendo el pastel en pedazos más importantes que otros. La clasificación de los derechos humanos, primera, segunda y tercera generación, no es un ranking de importancia. No es que los de primera sean la clase VP y los de tercera sean clase económica. ¿Entonces es puramente cronológico? Exactamente. Es una cuestión de evolución histórica. Los de primera generación, los civiles y políticos, surgieron primero. Piensa en la Revolución Francesa o, incluso antes, en la Declaración de Virginia de 1776. Son derechos individuales. Mi vida, mi libertad, mi propiedad, mi derecho a votar. Son derechos que protegen al individuo frente al poder del Estado.
Claro, el déjame vivir y déjame ser libre. Pero luego la sociedad se dio cuenta de algo brutal. De nada me sirve tener derecho a la vida si me muero de hambre. De nada sirve la libertad si soy analfabeto y no tengo trabajo. Y ahí nacen los de segunda generación, económicos, sociales y culturales. Ya no son individuales, son colectivos. El derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la sindicación. Son interdependientes con los primeros. Para que mi derecho a la vida sea digno, necesito el derecho al trabajo y a la salud. Se complementan. Y finalmente llegamos a la tercera generación, los de solidaridad o de los pueblos, medio ambiente, paz, desarrollo. Aunque, me pregunto si con la inteligencia artificial y la biotecnología, no estamos ya a las puertas de una cuarta generación. Pero volviendo a las características, mencionaste que son irrenunciables. Y aquí quiero ponerte en aprietos con un tema que mencionaba el material de base, la eutanasia. Ese es el gran dilema ético-jurídico de nuestro tiempo. La teoría dice, el derecho a la vida es irrenunciable. No puedes firmar un papel diciendo renuncio a mi vida. Pero, ¿qué pasa cuando la vida se vuelve una tortura? Cuando el dolor físico es insoportable e intratable. Ahí es donde choca el concepto de vida biológica con el de vida digna. Exacto. En muchos países esto ya ha llegado a las Cortes Supremas. El argumento es, tengo derecho a la vida, pero también debería tener derecho a disponer de ella cuando deja de ser vida y se convierte en sufrimiento puro. En nuestra región es un debate que apenas empieza, frenado por temas religiosos y éticos, pero jurídicamente es un desafío directo a la característica de la irrenunciabilidad. Es que la realidad siempre va un paso por delante de la ley. Lo mismo pasa con la característica de que son inviolables. Se supone que son absolutos, que nadie, ni el Estado ni un particular puede tocarlos. Pero salimos a la calle y te roban el celular, o peor, te quitan el vehículo. Se violó tu derecho a la propiedad. ¿Qué pasa ahí? Ahí entramos en la gran deuda del sistema de justicia, la reparación. El Estado es el gran obligado a prevenir. Si falla en prevenir, debe sancionar. Pero, y esto es algo que se discute mucho en las aulas de derecho, nos hemos obsesionado con la sanción, cárcel para el delincuente, y nos hemos olvidado de la víctima. Tienes toda la razón. Si me roban el coche, emocionalmente puedo querer que el ladrón vaya a prisión, pero pragmáticamente, lo que más quiero es mi coche de vuelta, o el dinero que valía. Y la ley lo contempla, ojo. El Código Penal y el Civil hablan de la reparación del daño. Incluso el trabajo penitenciario debería servir para crear un fondo y pagar a las víctimas. Pero, en la práctica, eso parece fantasía. El sistema actual cobra multas que van al Estado, el delincuente va a la cárcel, donde el sistema penitenciario apenas tiene control, y la víctima se queda sin nada. La justicia real debería ser restaurativa, no solo punitiva. Es frustrante. Es como si el sistema estuviera diseñado a la mitad. Y hablando de diseños y estructuras, quiero saltar a otro tema que genera mucha polémica y confusión: la igualdad. La igualdad es quizás el concepto más malinterpretado. Nos han enseñado a repetir como loros: todos somos iguales ante la ley. Pero, si yo tengo una discapacidad física y tú no, y nos ponen el mismo examen con el mismo tiempo límite, ¿eso es igualdad? No, eso es injusticia disfrazada de igualdad. La verdadera definición de igualdad, la que manejan la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana, es aristotélica. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Suena a trabalenguas, pero tiene todo el sentido. Pensemos en el ejemplo de la infraestructura universitaria. Si un edificio tiene solo gradas, estás tratando igual a todos al decir, la entrada es por ahí, pero estás discriminando a quien usa silla de ruedas. La verdadera igualdad o discriminación positiva es construir la rampa o el elevador.
es dar un trato diferenciado para nivelar el terreno de juego. Y esto aplica a todo. Si un estudiante tiene una lesión en la mano, darle 15 minutos extra en el examen no es un privilegio, es justicia. Es equilibrar sus condiciones con las del resto. Pero, ¿qué pasa cuando llevamos este concepto de trato desigual para desiguales a leyes penales específicas? Hablemos del elefante en la habitación, la ley de femicidio. Sabía que iríamos allí. Es un tema espinoso. La ley parte de una premisa correcta. Existe una desigualdad histórica de poder entre hombres y mujeres. Por tanto, se necesita una ley que trate de forma desigual, más severa, al agresor para proteger a la víctima vulnerable. El problema, según entiendo, no es el espíritu de la ley, sino su aplicación, ¿verdad? Exactamente. La ley exige que exista una relación desigual de poder. No se trata de aplicar la ley automáticamente a cualquier conflicto entre un hombre y una mujer. Si una funcionaria de alto nivel denuncia a su subordinado, ¿dónde está la relación desigual de poder en contra de ella? Ahí la dinámica es inversa. Y también está el tema de la redacción. A veces las definiciones de violencia psicológica son tan vagas o carentes de sustento clínico que todo cabe ahí. Se instrumentaliza la ley. Hemos visto casos donde se usa como herramienta de litigio en divorcios o disputas de propiedad, desvirtuando su propósito noble, que es proteger la vida e integridad de las mujeres en riesgo real. Y eso es peligroso, porque cuando abusas de una herramienta legal diseñada para proteger a vulnerables, le restas credibilidad. Y al final, las verdaderas víctimas, las que sufren violencia física o psicológica real, son las que pagan el precio del escepticismo social. Además, hay un vacío enorme en la protección inversa, las alertas de desaparición. Cierto. Tenemos alertas para niños, Alba Kenneth, para mujeres, Isabel Claudina. Pero ¿qué pasa si desaparece un hombre adulto? Nada. No hay una alerta inmediata con nombre propio y protocolo de urgencia mediática. Y el prejuicio social es terrible. Seguro anda de fiesta, se fue con otra, y tal vez esa persona está secuestrada o en peligro mortal. Ahí volvemos al tema de la igualdad. La protección de la vida y la libertad debería tener mecanismos eficientes para todos, independientemente del género. Es un recordatorio brutal de que el derecho no es perfecto. Es una herramienta en construcción constante. Y hablando de construcción, no podemos cerrar sin tocar el tema base de todo esto: el derecho a la vida y su inicio. Nuestra Constitución y el Pacto de San José dicen que se protege desde la concepción. Pero, ¿qué es la concepción? Esa es la pregunta del millón. Tradicionalmente nos enseñaron que es la unión del óvulo y el espermatozoide, el chispazo inmediato. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, sobre fecundación in vitro, cambió el juego. ¿Qué dijeron? Definieron que la concepción no es solo la fertilización, sino que requiere la implantación en el útero. Es la teoría de la anidación. Sin implantación no hay posibilidad de desarrollo, y por tanto, la protección jurídica de la concepción empieza ahí. Esto tiene implicaciones enormes para temas como la anticoncepción de emergencia o la reproducción asistida. Es fascinante cómo una sentencia puede redefinir la biología jurídica. Y por el otro lado, la vida termina con la muerte, que legalmente tampoco es tan simple como dejar de respirar. Así es, el Código Penal no te dice cuándo alguien está muerto. Tienes que ir a la ley de donación de órganos para encontrar que la muerte legal es la muerte cerebral. Todo está interconectado. El derecho penal necesita del civil, el civil del administrativo, y todos dependen de los derechos humanos. Hemos recorrido un camino largo hoy, desde la filosofía de los derechos naturales hasta la técnica de los fundamentales, desde la teoría de la igualdad hasta la práctica de las rampas y los exámenes, y desde el inicio de la vida hasta la muerte cerebral. Y la conclusión que me queda es que el derecho no es estático.
Los derechos humanos son evolutivos. Lo que hoy consideramos una verdad absoluta, mañana puede ser matizado por una nueva sentencia o una nueva necesidad social. La clasificación de generaciones no está cerrada. Eso nos deja con una pregunta para ustedes que nos escuchan. Si los derechos evolucionan con la sociedad, ¿cuál es el próximo gran derecho humano que aún no hemos reconocido? ¿Será el derecho a la desconexión digital? ¿El derecho a la privacidad genética? O quizás, volviendo a lo básico, lograremos algún día que la reparación a las víctimas sea tan importante como el castigo al culpable. Grandes preguntas. La justicia real no es solo aplicar códigos, es entender el dolor humano y buscar el equilibrio. Y recuerden, estudiar derecho no es solo memorizar leyes, es cuestionar por qué existen y cómo pueden mejorar nuestra convivencia. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir desentrañando la realidad detrás de la norma. Hasta la próxima. No olvides de suscribirte a nuestro canal grupoangeles.org.